cómo, en realidad, cómo se activa una respuesta inmune adaptativa. Acá, en esta sinapsis entre la célula dendrítica y el linfocito T, estamos en el corazón de la respuesta inmune adaptativa, porque acá se va a decidir qué es lo que se hace, ¿de acuerdo? Entonces, es un mecanismo bastante complejo. Pongan atención, lo vamos a ir viendo despacio. Si tienen dudas o preguntas durante el teórico, háganlas. Y lo otro que les quería decir es que son dos cosas. Las preguntas que van a ir al parcial y a los exámenes sobre este teórico y todos los teóricos que yo les dé van a ser sacadas o del teórico o del ABAS, y en algunos puntos de algún otro libro que yo se los voy a ir diciendo durante el teórico, ¿está? No es más que eso. Prefiero que entiendan bien los conceptos grandes y los mecanismos grandes a que se maten leyendo moléculas. Sí, las cosas que yo les remarco, sí. Hay moléculas que yo les voy a remarcar en este y en otros teóricos, y ahí sí. Pero es eso, ¿está? Bien. Todos sentados, comenzamos. Entonces, lo importante es que ustedes empiecen por entender dónde se ubica la presentación de antígenos en una respuesta inmune, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante que se presente un antígeno? Simplemente porque el organismo tiene que atacar lo que se presenta como extraño o peligroso y no lo que se presenta como propio, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que saber ubicar, ahora vamos a ver en la diapositiva que sigue, en dónde se encuentra la presentación de antígenos en la respuesta inmune. Obviamente que conocer las diferentes vías de presentación de antígenos, y esto lo vamos a ir viendo una por una. Van a ver que hay mecanismos importantísimos de regulación de la presentación de antígenos, sobre todo el pH, por ejemplo, es muy importante. Y después vamos a salir de este teórico identificando cuáles son las células presentadoras de antígeno y qué rol tienen y cómo se complementan, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les dijera que esto es un esquema, ¿está?, en el tiempo de la activación de un linfocito T, yo les diría que aquí el linfocito T, que es virgen, que no conoce nada todavía de antígenos, le van a presentar un antígeno. Cuando él lo reconozca, va a proliferar de manera clonal, y luego se va a volver un linfocito T efector que va a salir a la periferia a buscar el antígeno para el cual fue educado. Entonces, la presentación de antígenos se da aquí, esto es en los órganos linfáticos secundarios, en los ganglios, en el vaso, y se da aquí, en la periferia, en los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es saber que el rol principal de la presentación de antígenos en esta etapa lo tienen las células dendríticas, y el rol principal de presentación de antígenos en esta etapa lo tienen los macrófagos y los linfocitos B. ¿Estamos? Esos son grandes conceptos que, si ustedes empiezan a entender esto, después se van armando el esquema general de cómo va a pasar todo. Entonces, otra cosa importante es que aquí ya se determina la especificidad del antígeno. Este linfocito va a reconocer este antígeno y no otro, ¿no? Y lo que pasa en periferia es que hay un segundo checkpoint en donde el sistema inmune se va a asegurar que este linfocito que fue educado aquí vaya afuera y reconozca lo que le mostraron acá y no cualquier cosa, ¿no? Porque lo que no puede pasar es que se ataque todo lo que pase por el sistema inmune. Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, en un esquema grande tendríamos una célula dendrítica que va a presentarle antígenos a un linfocito T virgen, y esto es muy importante porque las únicas capaces de presentar antígenos a un linfocito T vírgenes son las células dendríticas. Ni los macrófagos ni los linfocitos B lo hacen. Estos linfocitos T, que se van a convertir en efectores, van a salir a la periferia y van a ir a encontrarse ¿con quién? Por ejemplo, con los macrófagos, que le van a presentar a su vez antígenos de la bacteria, microorganismo, virus, por el cual él esté, por ejemplo, infectado. Entonces el macrófago le va a presentar a este linfocito T, que va a reconocer este antígeno
para el cual fue educado aquí. ¿Y qué va a hacer él? Va a conferirle capacidades líticas al macrófago para que mate el microorganismo. De aquí sale lo que le llamamos la respuesta inmune mediada por células. Por otro lado, este linfocito T efector también se va a encontrar con linfocitos B que le van a presentar antígenos. Acuérdense que el linfocito B también es capaz, tiene un BCR, esto lo vieron ayer en los dos teóricos que tuvieron, en donde va a reconocer al antígeno y le va a presentar al linfocito T. ¿Y qué va a pasar acá? El linfocito T va a ayudar al linfocito B para que haga el switch de inmunoglobulinas y para que aumente la especificidad. Entonces de aquí sale la respuesta inmune humoral. Esto es un esquema grande para que ustedes se vayan haciendo la idea de cómo es este enorme puzzle de la respuesta inmune. Entonces, las células presentadoras de antígenos, varias células pueden presentar antígenos. Que les quede claro desde ahora que todas las células nucleadas del organismo son capaces de, lo vamos a volver a ver ahora en las diapos que siguen, son capaces de presentar antígenos. Pero ¿qué pasa? A estas células se les llama células presentadoras especializadas, o sea, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B son las células presentadoras de antígenos. Las células dendríticas, como ya les dije, sobre todo porque activa a linfocitos B naif. ¿Y qué pasa? La célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B no pueden presentar antígenos si no lo hacen en un contexto dado, si no lo hacen mostrándole ese antígeno al sistema inmune, pero cargado en una molécula de MHC, de complejo mayor de histocompatibilidad, que lo vamos a ver bien ahora. Entonces, las células dendríticas expresan de manera constitutiva, cuando yo digo esto y lo voy a nombrar en otros teóricos, es cuando la célula dendrítica siempre lo tiene, siempre expresa moléculas de MHC. Luego van a ver que en algún momento aumentan su expresión, pero siempre la tienen. Y luego los macrófagos, en general tienen una expresión baja o negativa de moléculas de MHC de clase 2, pero bueno, frente a estímulos como interferón gamma y otros estímulos, aumentan esa expresión. Y los linfocitos B también expresan las moléculas de MHC de manera constitutiva. ¿De acuerdo? O sea, hay otras células que pueden presentar antígenos, pero estas son las profesionales, si se quiere decir. Pero ¿cómo llega el antígeno? Entonces, ustedes cada vez se van a ir haciendo más la idea y aprendiendo que en las barreras, tanto del tracto gastrointestinal como el pulmón, como la piel, por supuesto, son grandes lugares en donde el individuo o el organismo le da acceso a agentes externos, virales, bacterianos, quemaduras solares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por aquí entran antígenos. Los antígenos entran, por ejemplo, por la piel, y en la piel ya vamos a tener toda una batería de células dendríticas especializadas. Las células dendríticas es una población muy complicada porque son muchos tipos de células dendríticas. Nosotros no vamos a entrar en eso ni hoy ni en el curso, pero es una población muy, muy especializada de células que hay varios tipos. Estas células dendríticas van a tomar esos antígenos, los van a captar y luego los van a llevar a los órganos linfáticos secundarios. Pero ¿qué pasa? El antígeno también puede ir solo, como está representado acá, por la linfa, o puede ir solo por la sangre. Entonces empecemos por acá. Tanto los antígenos captados por esta célula dendrítica como los que van solos por la linfa entran al ganglio linfático por el vaso aferente. Esta linfa va a drenar en el seno subcapsular y ahí en el seno subcapsular
no de la compu, así que bueno, si se apaga lo repararemos. Entonces lo que les decía es que el antígeno va a llegar, o la célula dendrítica va a traer el antígeno aquí, y aquí es donde por otro sistema, por el sistema de capilares HER, que son capilares del alto endotelio, pero eso ustedes lo deben haber dado en histología, van a ir a encontrarse con los linfocitos T. ¿Y qué pasa? Acá pueden pasar varias cosas. Primero, las células dendríticas, que estas le llamamos migradoras porque migran desde los tractos respiratorios, digestivos, etc., hasta el ganglio, van a llegar con su antígeno y ellas mismas pueden activar linfocitos T vírgenes ahí, o pueden pasarle los antígenos a estas que se llaman células dendríticas residentes porque viven ahí y no migran. Eso puede pasar que entre ellas dos se pasen material, puede pasar que las residentes capten estos antígenos, todo eso puede pasar. La cosa es que aquí se dan todas las condiciones para que estas células dendríticas puedan presentarle antígenos a los linfocitos T vírgenes. Por otro lado, los antígenos que viajan por la sangre pasan por el vaso y de la misma manera en el vaso hay células dendríticas residentes del vaso en donde se van a presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes, ¿no? De esta manera llegan a encontrarse las células dendríticas y los linfocitos T con los antígenos por la primera vez. Entonces, las células dendríticas, como yo les dije, es una población bastante complicada y heterogénea. Todos los años y todo el tiempo se están descubriendo cosas diferentes con respecto a ella. Pero bueno, está bien acertado que las células dendríticas, cuando todavía no viajaron, están en lo que nosotros llamamos un estado de inmadurez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la célula dendrítica se queda quieta por aquí y capta antígenos todo el tiempo. Las células dendríticas captan antígenos todo el tiempo, mismo en estado inmaduro. Tienen gran capacidad de captación de antígenos. ¿Por qué? ¿Por qué sería necesario que las células dendríticas capten antígenos todo el tiempo? Aunque no haya ninguna agresión. Esto es importante porque las células dendríticas captan antígenos propios también. Y cuando captan un antígeno propio, ellas están educadas para hacer que no haya una respuesta contra el antígeno propio. Entonces, captan antígenos por mecanismos de endocitosis, porque tienen receptores endocíticos. Eso seguramente lo dieron capaz que en algún otro teórico. Hoy no lo vamos a dar, pero sepan que captan antígenos por endocitosis, por fagocitosis, y tienen las células dendríticas inmaduras una gran capacidad de captar antígenos por macropinocitosis, que es que la célula hace como con su membrana, como dos brazos, y engloba muchas cantidades de líquido extracelular. Entonces, la célula dendrítica es la que se le llama centinela del sistema inmune porque es la única que tiene esa capacidad. Y al englobar grandes cantidades de líquido se asegura de no perderse señales de peligro que se perdería si tomara de a poquitas cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, una célula en estado inmaduro en general capta mucho antígeno, tiene una baja expresión de MHC, pero lo tiene, es constitutivo, y tiene pocas moléculas de coestimulación. Las moléculas de coestimulación son moléculas que van a ayudar a la activación del linfocito T. Hoy no las vamos a dar porque la van a dar en el teórico el lunes, ¿de acuerdo? Que el teórico es de activación del linfocito T. Una vez que la célula dendrítica inmadura, supónganse que capta un antígeno viral, ¿qué va a pasar? Ese antígeno viral ya va a haber hecho que el sistema inmune innato responda con señales de peligro, con citoquinas. Entonces, esta célula dendrítica, en un contexto de citoquinas de peligro, como pueden ser los interferones de tipo alfa, por ejemplo, esta célula dendrítica diga, bueno, acá hay un problema, capta los antígenos, se va al ganglio, y esa ida al ganglio, que se llama proceso de migración de células dendríticas, implica que esta célula dendrítica pierda la adhesión al endotelio y empieza a expresar esta molécula que se llama CCR7, que es un receptor que va a ser, este receptor lo que hace es ser guiado por estas quimioquinas, que son pequeñas proteínas que guían y que comunican y guían a los procesos celulares.
Entonces, estas quimiotinas, CCL19 y CCL21, hay mucho acá y cuanto más me alejo del ganglio, hay menos. Pero él sigue el gradiente de quimioquinas. Entonces, al expresar esto, la célula dendrítica sabe que tiene que ir ahí. ¿Ah? Y sabe que los linfocitos T vírgenes también tienen el CCR7 y también son guiados al ganglio. O sea, el sistema inmune guía los componentes que precisa para que la respuesta se dé. Entonces se dice que la célula dendrítica alcanza un proceso de maduración en donde aumenta mucho las moléculas de MHC para presentar antígenos, aumenta mucho las moléculas de coestimulación para terminar la activación y empieza a secretar citoquinas. Y acá es el quid del asunto. ¿Qué tipos de citoquina? Bueno, ella lo decide dependiendo de las señales que tiene en el medio. ¿Ah? Por eso una célula dendrítica es capaz, y eso lo vamos a ver en el teórico de regulación de la respuesta inmune, es capaz de desencadenar una respuesta inmune de tipo efectora y una respuesta inmune de tipo tolerógena. La maduración de las células dendríticas viene con la migración. Ahí va. Es una pregunta excelente. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente estudió años esa pregunta, hace una década, y lo que se dice que la migración forma parte del proceso de maduración. ¿Ah? O sea que parte del proceso de maduración es migrar. Bien. Entonces, está muy bien, pero ¿cómo es la presentación de antígenos? Porque lo que ustedes tienen que saber es que una célula dendrítica, que yo ya les dije, presenta antígenos, pero sí, solo sí, están mostrados en moléculas de MHC de clase 2, lo hace siempre de la misma manera. El MHC de clase 2 presenta antígenos al linfocito T CD4 virgen y el MHC de clase 1 lo presenta a los CD8 vírgenes. Esto es así y no es al inverso, siempre es así. MHC de clase 2 CD4, MHC de clase 1 CD8. Lo que pasa es que se presentan antígenos de diferentes orígenes. En MHC de clase 2 se presentan los antígenos de tipo extracelular y en MHC de clase 1 se presentan los antígenos de tipo intracelular. ¿Ah? Entonces, una vez que se presentaron los... Esto es una diapo de panorama general, ahora vamos a ir punto por punto. Entonces, una vez que se presentaron aquí los antígenos, se activaron los linfocitos T vírgenes con esta especificidad antigénica, estos linfocitos van a migrar a la periferia. Aquí, ¿qué va a pasar? Los linfocitos T van a reconocer antígenos mostrados por los macrófagos y, lo que yo les decía hoy, van a aumentarle sus capacidades líticas. De la misma manera, los linfocitos T van a reconocer antígenos mostrados por los linfocitos B y van a ayudarlos a la activación, al switch, al cambio de clase, etc. De la misma manera, los linfocitos TCD8, estos van a ir a reconocer antígenos, pero esta vez mostrados por quién. Van a reconocer antígenos mostrados por células de los tejidos, por ejemplo, células epiteliales. ¿Ah? Entonces, acuérdense que las células de los tejidos no tienen moléculas de MHC de clase 2, pero sí tienen moléculas de MHC de clase 1. Entonces, como tienen moléculas de MHC de clase 1, le van a poder presentar a los linfocitos TCD8, ¿tá? Que fueron educados a antígenos presentados en moléculas de MHC de clase 1. Ahora vamos a ver al final de la clase que esto tiene una explicación, ¿tá? Pero quiero primero enseñarles por qué es la explicación. Entonces, lo que tienen que acordarse es que la especificidad de antígeno acá se conserva en periferia, ¿de acuerdo? Esta especificidad de antígeno es la misma que hay acá. Si él se educó para este antígeno, lo reconoce afuera y no debería reconocer a otro. ¿Vamos? Bien. Entonces, yo les decía que los antígenos endógenos o intracelulares, es lo mismo, se presentan a los linfocitos T en moléculas de MHC de clase 1. Que los antígenos exógenos se presentan a los linfocitos T en moléculas de MHC de clase 2. Eso es cierto, pero eso es el dogma, es lo que los inmunólogos hace mucho tiempo se pensaron que era así, hace mucho, 30 años, 40 años, pero después se fueron descubriendo otras vías de presentación de antígenos, en donde los antígenos exógenos también se pueden presentar en moléculas de MHC de clase 1. Esta vía de la cross-presentación es importantísima,
porque nos asegura la respuesta inmune contra el cáncer, nada más y nada menos. Y después que los antígenos endógenos también pueden presentarse en moléculas MHC de clase 2. Nosotros vamos a ir viendo estas 4 vías en lo que sigue de las diapos. Entonces, está bien, el rol de la célula dendrítica es presentar antígenos, pero esta célula dendrítica presenta antígenos, presenta antígenos no de cualquier manera, no presenta cualquier cosa. ¿Qué es lo que presenta en realidad? Lo que presenta es un antígeno que tiene que estar procesado, o sea, no puede presentar una proteína entera, ¿de acuerdo? Entonces, suponemos que nosotros tenemos una línea de linfocitos T que es específica para reconocer la ovoalbúmina, que es una proteína del huevo. Esto existe de verdad, líneas de linfocitos T que reconocen ovoalbúmina. Su TCR reconoce la ovoalbúmina. Si nosotros tenemos, esta es la ovoalbúmina nativa, o sea, entera. La ponemos con células presentadoras de antígenos que están viables, que están vivas y metabólicamente están viables. Va a haber una respuesta de linfocitos T, una proliferación, porque estos linfocitos T reconocían a la ovoalbúmina. Sin embargo, si yo le doy la ovoalbúmina entera a una célula presentadora que está fijada quiere decir que no tiene procesos metabólicos, ¿ah? No va a haber una proliferación de estos linfocitos T. Si yo le doy a esa célula, si yo le doy a una célula dendrítica la ovoalbúmina ya procesada, obviamente que va a haber proliferación de linfocitos T. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy esa albúmina procesada a una célula fijada, también va a haber proliferación de linfocitos T, porque lo que precisa la célula presentadora de antígeno es procesar el antígeno, ¿tá? Entonces, lo que aporta la célula dendrítica es el procesamiento del antígeno, además de la presentación. Entonces, a diferencia de los linfocitos B que reconocen, el BCR reconoce antígenos enteros, el linfocito T no sabe reconocer antígenos enteros, va a reconocer un pedacito, y muchas veces ese pedacito, que puede ser una secuencia de aminoácidos, está escondido, ¿tá? Si esto está escondido, él no lo puede reconocer. Entonces, necesariamente hay que procesarlo, cargarlo en moléculas de MHC y presentarlo. Y lo que reconoce el TCR es lo que de ahora más le vamos a llamar complejo péptido de MHC. ¿Ah? Entonces, el TCR reconoce el antígeno, pero el MHC. Ese es un concepto muy importante y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué en la diapositiva anterior, en la última, lo reconocía igual a pesar de que debería ser clasificado? No es que lo reconozca. Para que lo pase. Que se prolifera igual a pesar de que... Prolifera porque la célula está fijada, pero los antígenos entran igual. O sea que la presentadora de antígenos se lo está presentando igual. Lo presenta porque ya está procesado. Entraron, como estaban procesados, se cargaron y se presentaron. Pero ella lo que no puede, en este caso, es, si está fijada, es procesarlo. ¿No? Bueno, entonces yo les decía que lo importante es aquí, esta interacción, ¿tá? El complejo péptido MHC. Entonces, que el MHC era importante para la presentación de antígenos se conoce más o menos desde la década del 70. Se demostró de esta manera. En realidad lo que se hizo fue inyectar ratones de la cepa A con un virus de la coriomeningitis leucémica que infectó a estos ratones. Entonces estos ratones van a desarrollar linfocitos T citotóxicos contra ese virus. ¿Ah? Los linfocitos T que va a desarrollar van a reconocer los antígenos virales. Más o menos esto ocurre en 7 días y luego lo que se hizo fue tomar estos linfocitos T citotóxicos que reconocen los antígenos virales y ponerlos en cultivo con células de la misma cepa que el ratón o de cepa diferente que el ratón. Cepa A y cepa B. Entonces, en el caso en que los linfocitos citotóxicos de la cepa A se co-cultivaban con células infectadas de la misma cepa, ¿qué pasaba? Esta célula infectada era matada por este linfocito T citotóxico. ¿Por qué? Porque había un reconocimiento del linfocito T citotóxico del antígeno y del MHC. ¿Ah? En el segundo caso,
lo pusieron en cultivo con células no infectadas. Entonces, aquí no hubo muerte celular. ¿Por qué? Porque, ¿qué le faltaba acá? Le faltaba el antígeno. Entonces, esto es muy importante, es un mecanismo de seguridad del sistema inmune, porque una célula no infectada no es matada por el linfocito T citotóxico. Si no, estaríamos todos enfermos de autoinmunidad. ¿De acuerdo? Y en el tercer caso, los linfocitos TCD8 de la cepa A se pusieron en cultivo con células infectadas de la cepa B. En este caso tampoco hubo muerte celular porque acá, ¿qué es lo que le faltó acá? El MHC. No reconoció este linfocito el MHC de la cepa B. Entonces de acá sale un concepto muy importante que es el concepto de restricción por el MHC. ¿Ah? ¿Qué quiere decir la restricción por el MHC? Que el linfocito T va a reconocer el antígeno sí y solo sí en moléculas de MHC que él reconoce como propias. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en el teórico de regulación de la respuesta inmune, pero en el timo los linfocitos T se van a educar, ¿tá?, para reconocer moléculas de MHC propias. Si en el timo hay linfocitos T que no la reconocen, esos linfocitos T se los saca de circulación, se van a morir. ¿Tá? Entonces el linfocito T va a reconocer solamente los MHC que son del individuo. ¿Ah? ¿Y cuál es la base molecular de esto? La base molecular de esto es que si esto es un linfocito, el receptor del linfocito T y esto es el MHC, bueno, el receptor del linfocito T va a reconocer obviamente que el antígeno, pero también péptidos propios del MHC. ¿Ah? O sea, el reconocimiento es acá, acá y acá. Todo se reconoce. ¿Ah? Eso es muy importante porque así, bueno, esa es la base molecular, porque así es un conjunto y no solo un antígeno lo que se reconoce. ¿Ah? Entonces, ¿qué son las moléculas de MHC? Yo no sé si esto lo dieron alguna vez en el curso este o en algún anterior, pero bueno, vamos a ver un poco para entender luego el cargado de antígenos. Las moléculas de MHC entonces son un conjunto de moléculas que están en la membrana de las células, que son codificadas por los genes para del MHC, y los genes del MHC son genes que se heredan de forma codominante. Ustedes heredan la mitad de su padre y la mitad de su madre. Entonces, ¿cómo están conformadas? Si bien las moléculas de MHC de clase 1 y de clase 2 son muy similares estructuralmente, tienen sus diferencias y vamos a ver un poco esas diferencias. Entonces, la molécula de MHC de clase 1 está formada por una cadena alfa, que tiene 3 dominios, y una cadena de beta 2 microglobulina, con un dominio de transmembrana y una cola citoplasmática. Esto acá es como una forma de representarla, más en el espacio, en donde se muestra que aquí hay como un sillón o hendidura donde se instala luego el péptido, ¿de acuerdo? Luego la molécula de MHC de clase 2 tiene una cadena alfa y una cadena beta, las dos con 2 dominios, lo mismo una cola intracitoplasmática y transmembrana y una colita y citoplasmática. Lo mismo para la molécula de MHC de clase 2, el péptido se va a instalar aquí en una hendidura o bolsillo, como quieran llamarlo, lo mismo, quiere decir lo mismo. Entonces, las moléculas del MHC se caracterizan por ser polimorfas. ¿Qué quiere decir polimorfas? Que hay variantes alternativas, porque ustedes ya lo saben a eso, no todos tenemos el mismo MHC. Aquí no todos compartimos el mismo MHC. Podrá ser más parecido uno con el otro, pero no es el mismo, ¿no? Entonces, los únicos que tienen MHC idénticos son los gemelos univitelinos, ¿no? A menos que ustedes tengan uno acá, ustedes tienen todas diferentes sus moléculas de MHC, de clase 1 y de clase 2. ¿Qué quiere decir el polimorfismo génico? El polimorfismo génico quiere decir que hay variantes. Y una variante alternativa de un gen se llama alelo, eso lo deben haber visto en genética. Entonces, ¿cuáles son otros genes polimorfos? Son, por ejemplo, los que codifican los grupos de sangre, los que codifican el color de los ojos, esos también son genes polimorfos. Y fíjense que van a ver que en las moléculas de MHC hay regiones que son polimórficas y hay regiones que no son polimórficas. Entonces, en el MHC, esta es la región polimorfa para el MHC de clase 1 y esta es la región polimorfa para el MHC de clase 2.
Y fíjense que justo concuerda que donde va a instalarse el péptido es donde es la región polimorfa para los dos tipos de MHC. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque el TCR va a reconocer entonces un rango de especificidades para MHC clase 1 y MHC clase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el TCR va a reconocer ciertos péptidos mostrados en ciertas moléculas de MHC. Y eso es muy importante porque esto permite que un microorganismo cualquiera no evada el sistema inmune de todos los individuos de la población mundial. Si todos tuviéramos el mismo MHC, idéntico, el de clase 1 y clase 2 entre nosotros, le basta al microorganismo para cambiar sus antígenos en superficie y el sistema inmune no lo reconoce y nos morimos todos. ¿Ah? Entonces, esto asegura que al menos algunos individuos de la población reconozcan todos los péptidos que puede presentar un microorganismo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ese concepto es muy importante. Y bueno, después están las regiones no polimorfas, que serían las que están en verdes para la MHC clase 1 y MHC clase 2. Entonces, chicos, esto, esperen, si yo miro como si yo mirara de acá arriba o de acá arriba, esto sería estructuralmente una molécula de MHC mirada desde arriba. Veo la hendidura desde arriba. Entonces veo que está formada, bueno, por unas hojas planas beta y unas alfa hélices, y aquí va a cargar el antígeno. Entonces, para la molécula de MHC clase 1, los antígenos son más pequeños. Ella puede cargar antígenos de entre 8 y 10 aminoácidos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá hay puentes de disulfuro que no lo dejan cargar cosas más grandes. Y eso es muy importante porque van a ver después que para presentar estos antígenos pequeños hay toda una maquinaria que se pone en juego, ¿tá? Que se llama inmunoproteasoma, que lo vamos a ver en las diapositivas. Para las moléculas de MHC de clase 2, si bien estructuralmente parecida, los péptidos que se cargan pueden ser más grandes, pueden andar alrededor de los 30 aminoácidos o más, porque acá no hay estos puentes de disulfuro y se instalan cómodamente péptidos un poco más grandes. Entonces, ¿cómo es la interacción péptido-MHC? Bueno, hay una especificidad amplia en el sentido que una molécula de MHC carga un péptido a la vez, pero en su vida puede cargar varios péptidos, ¿de acuerdo? Si bien es uno a la vez, puede cargar varios péptidos a lo largo que pasa el tiempo. ¿Cualquier péptido? No. Las moléculas de MHC se unen a péptidos que comparten estructuras parecidas. Por ejemplo, estos tres péptidos son diferentes. ¿Ah? No son el mismo péptido. Sin embargo, comparten estructuras parecidas en el sentido de que en este lugar todos tienen aminoácidos aromáticos, en este lugar todos tienen aminoácidos con cargas positivas. Entonces, para el MHC, eso es un péptido similar, es una familia de péptidos, ¿no? Luego, la interacción llega un momento que se satura, o sea, es una relación saturable, pero que tiene disociación lenta. ¿Por qué es importante que el complejo péptido MHC tenga una disociación lenta? Es muy importante, porque si no, el linfocito T, que fue entrenado para reconocer ese péptido, no lo va a encontrar, porque el linfocito T tiene que recorrer todo el organismo para encontrarlo. Entonces, si esto se disocia rápidamente, ya el linfocito T no lo encuentra y la respuesta inmune no se da. Entonces, más o menos 2 horas queda el péptido ahí pegadito con el MHC, por lo menos 2 horas, ya le sirve al linfocito T para venir y reconocer a su complejo péptido MHC. Por otro lado, esto es muy importante, la molécula de MHC no discrimina entre lo propio y lo no propio. Ella carga péptidos. ¿Tá? Lo único que le importa al MHC es la composición química, esto. ¿A quién le importa que sea propio o no propio? Al linfocito T, al TCR. Él es el que discrimina si es propio o no propio. ¿Ah? Y esto que es muy importante, es que un haplotipo, el haplotipo es el conjunto de alelos que tenemos cada uno para el MHC.
El haplotipo es individual. Él tiene uno, ella tiene otro, ella tiene otro. Un haplotipo se une a un repertorio dado de péptidos antigénicos. Y esto tiene que ver con la relación con las enfermedades infecciosas. Hay personas que nunca tienen infecciones urinarias. Hay otras que todo el tiempo tienen infecciones urinarias. Hay personas que se enferman siempre de la garganta, hay otras que no. Eso es por culpa de esto, porque cada uno responde a los péptidos que su MHC presenta mejor. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Entonces, el MHC une todo, péptidos propios, pero péptidos patógenos. Es poligénico y es polimorfo, lo que hace que cada uno de nosotros tenga un haplotipo individual, lo que hace que cada uno de nosotros tenga un rango de especificidades, o sea, reconozca los linfocitos T reconozcan un rango de péptidos presentados por nuestro MHC. ¿Vamos? Bien. Y esto era para mostrarles nomás que, bueno, que el linfocito, la molécula del CD4 y la molécula del CD8 se va a ir a reconocer a estas cadenas no polimorfas del MHC. El TCR viene acá y el CD8 y el CD4 se vienen a pegar acá a las regiones no polimorfas. Y ahí tienen encastrado todo el conjunto TCR-MHCT. Bien, entonces, ¿cómo llegó esta pelotita que representa el péptido ahí? Bueno, llegó por mecanismos bastante complejos. Son complejos, yo se los voy a mostrar descomplejizados, y si ustedes aprenden esto, es lo que va. Más de esto, por lo menos yo no lo voy a preguntar, ¿tá? Y soy yo la que voy a hacer las preguntas de esto, así que vos. Entonces, las dos primeras grandes vías que yo les dije hoy es que cuando los antígenos que son extracelulares se presentan en moléculas de MHC de clase 2 y cuando los antígenos intracelulares se presentan en moléculas de MHC de clase 1. Entonces vamos a ver esta cascada de eventos, a ver cómo ocurre. Vamos a empezar por la primera, por esta, en donde los antígenos extracelulares, que pueden ser bacterias, virus, pueden ser complejos inmunes, pueden ser células apoptóticas y necróticas. Todo esto, la célula dendrítica va a poder captarlo, ¿tá? Por vesículas de endocitosis. Acá no está representado, pero también yo les dije que las células dendríticas fagocitaban. Entonces los antígenos que son como particulados, por ejemplo, los antígenos, los inmunocomplejos, pueden ser tomados por macrófagos. Y hay otros antígenos particulados que son propios. ¿Tá? Por ejemplo, los cristales de ácido úrico. ¿Tá? Entonces, eso también va a ser captado por vesículas, y estas vesículas, endosomales o fagosomales, se van a terminar uniendo a lo que se llama lisosoma. Las vesículas endosomales tienen enzimas que degradan péptidos, los lisosomas tienen enzimas también que degradan péptidos, y luego este conjunto de endolisosoma o fagolisosoma se va a transformar en este organelo que ahora vamos a ver más en detalle en la próxima diapositiva. Pero lo que les quería decir, que a la par de esto, se están generando moléculas de MHC de clase 2 en el retículo endoplasmático. Se generan todo el tiempo, pero cuando hay estímulos, se genera mucho más rápidamente. Entonces, se generan moléculas de MHC de clase 2 que en el retículo endoplásmico, y eso es muy importante, no son estables y no cargan péptidos. ¿Por qué? No cargan péptidos porque hay una cadena que se llama la cadena invariante Li, que se mete justo en el sillón o en la hendidura donde va el péptido. Entonces esta molécula está sellada, entre comillas, y no carga péptidos aquí, y viaja al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi lo embolsan en vesículas de exocitosis y lo llevan a este organelo que ahora vamos a ver, para luego poder ponerlo en la membrana de la célula y que el MHC presente a los CD4. Pero vamos a ver un poco más en detalle este organelo.
Si pasa la diapo. Ahí va. Entonces, yo les decía que las MHC de clase 2 llegan en vesículas, se unen, entran a este endosoma, que en realidad este endosoma es la mezcla de esto que se fusiona, ¿de acuerdo? Bueno, ahí va. Entonces, este endosoma, que se llama endosoma M2C C2B, es un organelo que tiene toda la maquinaria necesaria para procesar y cargar el antígeno. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a pasar es que cuando llega esta molécula va a haber otras moléculas de HLA que van a ser encargadas de, además de las enzimas, las cateepsinas, por ejemplo, eso todo está en el ABA, las cateepsina S, etcétera, que lo que hacen es romper proteínas, van a sacar a la cadena invariante LI de acá con ayuda de estas moléculas y además se va a procesar el antígeno. Entonces, una vez procesado el antígeno se va a cargar en la molécula de MHC de clase 2 y una vez que se carga, la molécula se estabiliza y recién ahí puede viajar. Una molécula que no tiene esta cadena y no tiene el péptido no está estable y no puede viajar. Pero así sí se estabiliza y puede viajar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí hay enzimas que hacen, que degradan, que rompen péptidos y para este proceso se precisa pH ácido. ¿Tá? El pH ácido hace que se rompan los péptidos de cierta manera para ser cargados en moléculas de MHC de clase 2. ¿Tá? Entonces, imagínense si yo tengo un fármaco como la cloroquina, que se utiliza en ciertas enfermedades inmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Actualmente hay pacientes que usan esta medicación o que se otorga esa medicación. La cloroquina inhibe el pH ácido. Entonces, el endofagosoma. Entonces, fíjense que esos pacientes tienen problemas a veces en la presentación de antígeno en moléculas de MHC de clase 2. ¿De acuerdo? O sea que hay que tener cuidado con los fármacos porque a veces por querer remendar de un lado se rompe del otro. ¿Ah? Y así muchos fármacos tienen efectos secundarios que no son los que necesariamente uno busca. ¿Ah? Pero aquí acuérdense que se precisa un pH endofagosomal ácido. Y ahora vamos a ver quién es responsable de ese pH endofagosomal ácido. Sí. Solamente se expresa cuando tiene el antígeno. Si no tiene el antígeno, ella no sale. Porque lo expresan de forma constitutiva con antígeno. ¿Ah? Pero con antígenos propios seguramente, porque los antígenos, nosotros estamos ahora todo el tiempo presentando antígenos propios. Lo que pasa es que no hay respuesta inmune. Ojalá que no haya, porque si no estaríamos desarrollando una enfermedad inmune. No, si hay un antígeno en microorganismo, necesariamente va a haber una respuesta inmune, a menos que estemos inmunodeprimidos por otra razón, farmacológica o genética o lo que sea. ¿Ah? Bien. Y acá me gustaría que pongan atención, porque vamos a volver sobre esta enzima, que es muy importante porque juega un rol en 3 vías de la presentación de antígenos por lo menos. Esta enzima se llama la ATPasa vacuolar, que en realidad la escribimos como BATPasa, y es la encargada de acidificar esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta enzima lo que hace es, cuando se ensambla, agarra protones del medio extrafagosomal o endosomal y los tira para adentro. Entonces, si ustedes ponen protones, acidifican. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Una célula inmadura tiene poca BATPasa ensamblada. Ella la tiene, pero no está funcional. Entonces, tiene alto pH con poco acidificación. Sin embargo, cuando una célula dendrítica madura, lo que hace es que parte de la maduración de la célula dendrítica, además de migrar, implica que la BATPasa se ensamble y acidifique el endosoma o el fagosoma. Y de esa manera se pueden presentar antígenos en moléculas de MHC de clase 2. ¿De acuerdo?
Y esta enzima, con esta enzima vamos a volver para otra vía, ¿tá? Porque va a tener una compañera que la va a ayudar, van a ver en qué sentido. Bien. Ok. Y ahora vamos a pasar a la guía de clase 1, o sea, lo que está presentado en moléculas de clase 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínense que tenemos una célula infectada con un virus. Este virus va a sintetizar proteínas y las proteínas que se sintetizan en el citosol celular, lo que hace el citosol es marcarlas con una proteína que se llama ubiquitina, ¿tá? ¿Esto por qué es? Porque como que a la célula no le gusta tener proteínas que andan en la vuelta mucho rato sin saber para qué están y eso. Pero van a ver que es un mecanismo también de renovar proteínas viejas que ya no le sirven a la célula. Pero en este caso, que también las ubiquitinas, pero en este caso las proteínas virales que van a ser ubiquitinizadas van a entrar a lo que se llama proteasoma, ¿tá? Entonces en el proteasoma, ahora vamos a volver sobre el proteasoma bien en detalle. En el proteasoma se las va a procesar para que estas proteínas se transformen en péptidos que sean aptos para ser cargados en moléculas de MHC de clase 1 y sean luego mostrados al sistema inmune para activar linfocitos TCD8. ¿Cómo funciona esto del proteasoma? Pero antes les quería decir que, porque esto es como causa a veces de confusión en los parciales, en los exámenes, esto es un proceso que en este caso es viral, pero también se están presentando proteínas propias. Entonces es un proceso que se está dando todo el tiempo, por el cual todas las células que tienen núcleo en el organismo le presentan al sistema inmune el estado de su proteoma. Perdón. El proteoma es el conjunto de proteínas que tiene adentro una célula. El proteasoma es este organelo del que vamos a hablar en la diapositiva siguiente que procesa antígenos. ¿De acuerdo? Es diferente, ¿tá? Todos estamos presentando nuestro proteoma en este momento al sistema inmune. Todos. Que son el conjunto de proteínas que tiene una célula. Lo que pasa es que dentro de ese conjunto, si hay una proteína que es extraña, al sistema inmune no le va a gustar para nada, ¿tá? Entonces el proteasoma, no proteoma. El proteasoma en realidad es un complejo multicatalítico que tiene forma como de cilindro, que tiene 7 subunidades y de las cuales 3 de ellas tienen una actividad enzimática que rompe proteínas, ¿tá? Entonces, las proteínas entran por acá, son rotas para poder ser presentadas y salen por acá. Si nosotros nos paramos acá abajo y miramos para arriba, o sea, vemos esto, lo que vemos en un steady state, como se le llama, o un estado de homeostasis, si no estamos enfermos, por ejemplo, vemos así, o sea, hay lugar para que pasen proteínas, pero el lugar está un poco entramado, un poco cerrado. ¿Qué pasa frente a un peligro inmunológico? Por ejemplo, frente a interferón gamma, el proteasoma se convierte en inmunoproteasoma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir dos cosas fundamentales, que cambia en cantidad y en calidad los antígenos que pasan por ahí que se procesan. En cantidad, ¿por qué? Porque esto se abre y deja pasar mucho más cantidad de antígenos, porque el sistema inmune precisa presentar, hay alerta y peligro, tiene que presentar. Y en calidad, ¿por qué? Porque estas subunidades que yo les dije que tienen propiedades que tienen propiedades catalíticas, se cambian por unas unidades que se les llama inducibles porque se inducen frente a peligro, que son las LMP2 y el MP7, que tienen la capacidad de preparar los antígenos más pequeños, más cortos. ¿Se acuerdan que en el MHC clase 1 cargaba antígenos cortos? Prepara antígenos más cortos y con ciertas características químicas que le gusta más al MHC de clase 1. Entonces el sistema inmune se asegura de que haya más y péptidos mejores preparados para ser presentados por el MHC de clase 1. ¿Tá? Eso es lo que pasa cuando se cambia de proteasoma a inmunoproteasoma, y yo siempre lo pregunto en el parcial. ¿Tá? Bueno, entonces, seguimos.
si miramos acá, lo que yo les decía hoy, ¿no? Proteínas viejas que ya no le sirven a la célula también pasan por el proteasoma, ¿tá? Pero se presentan o se reutilizan en otras cosas, pero si se presenta una proteína vieja propia, no hay respuesta inmune, no debería haber respuesta inmune contra ella, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? El proteasoma larga los péptidos, luego esta molécula, que es una molécula transportadora, que es la tapacina hace que se pueda entrar el antígeno a la luz del retículo endoplásmico, ¿está bien? La TAP, perdón. Y tapacina, que es una molécula que ayuda, como que lo mete en la hendidura del MHC. Y lo mismo que para MHC clase 1, solamente una vez que están todos estos péptidos, estas cadenas bien puestas y el péptido puesto, recién ahí la molécula es estable y puede salir en vesícula. ¿De acuerdo? ¿Tá? Pero lo que le decía hoy a la compañera, los péptidos propios todo el tiempo se están mostrando también. ¿Tá? Y acuérdense, y eso está en el ABAS, y para la otra vía que vimos anterior lo mismo, que hay moléculas o proteínas que son chaperonas, que le llaman, que ayudan al proceso de cargado del antígeno o de plegado de la hoja de MHC, que son la calreticulina, la calnexina. Todo eso está en el ABAS. A mí me interesa más que entiendan bien los conceptos grandes y cómo funciona y para qué sirve, porque si no, es como que no es muy divertido si no sabemos para qué sirve. Y como para que sea más divertido todavía, les quería mostrar cómo a veces ciertos virus evaden o le hacen trampa al sistema inmune. Por ejemplo, hay virus que producen una proteína que se llama VS6, que son capaces de meterse acá en TAP, ¿tá? Bloquean TAP, y ¿qué pasa? Los antígenos no pueden, una vez que están en el proteasoma, no pueden ser pasados por TAP al retículo y no pueden ser cargados en MHC clase 1, que es el virus. Sus antígenos no son presentados, no es atacado. Otros virus, por ejemplo, producen esta proteína que se llama E19, que se mete entre la tapacina y TAP, entonces impide también el cargado de si bien los antígenos llegan aquí, no pueden ser cargados en las moléculas de MHC. Y otros, que son más vivos todavía, tienen esta proteína que es la UC11, que lo que hace es pasar en moléculas de MHC para el citosol y el proteasoma las degrada, entonces ni siquiera tienen moléculas de MHC. ¿Ah? Esas son estrategias virales para eludir la presentación de antígenos de sus proteínas para no ser atacados por el sistema inmune. Bien, y ahora vamos a pasar a la tercera vía, que es una de las vías, a mi gusto, una de las más importantes, que es la vía de la cross-presentación o presentación cruzada. Entonces, aquí los antígenos exógenos, que acá se presentaban en moléculas de MHC de clase 2, se presentan en moléculas de MHC de clase 1. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué es esto? O sea, ¿por qué el sistema inmune precisa una vía de presentación cruzada? Y no es banal. Miren por qué. Imagínense que una célula dendrítica, un virus respiratorio infecta las células epiteliales, bárbaro, infecta la célula dendrítica presenta antígenos clase 2, clase 1, no hay problema. Sin embargo, hay ciertos virus, ciertos tumores, que no logran infectar o no son tumores hematológicos, las células dendríticas no se enterarían de que existen. Entonces, ¿qué pasa? La célula dendrítica es la única que tiene la capacidad, por el mecanismo de cross-presentación, de presentar antígenos que los tomó por endocitosis o por fagocitosis, pero que los va a presentar por moléculas de MHC de clase 1. ¿De acuerdo? Entraron como antígenos que deberían ser presentados como clase 2, pero sin embargo van a ser presentados por clase 1. Y ahora vamos a ver cómo hace la célula dendrítica para eso. En este caso, el linfocito, si fuera un antígeno, si fuera un antígeno intracelular normal, va a ser presentado por moléculas de MHC de clase 1, linfocito TCD8. En este caso, el antígeno entra en una vesícula de endocitosis o de fagocitosis, es liberado al citosol, y una vez que el antígeno es liberado al citosol, va a ser tratado como un antígeno citosólico y presentado en moléculas de MHC de clase 1. ¿Se entiende? Bien, acuérdense,
los antígenos exógenos entraban por vesículas, terminaban en el organelo S que se llama endosoma S, 2B, etc. Eso... Ay, esperen que no anda ahora. Ahí va. Ellos iban a ser cargados moléculas de MHC de clase 2 y presentaban los linfocitos TCD4. En el camino de los antígenos intracelulares, acuérdense que pasaban por el proteasoma los degradaba, TAP los entraba y eran cargados en moléculas de MHC de clase 2 y presentados a los linfocitos TCD8. En la cross-presentación, lo que pasa es que estos antígenos que están acá salen al citosol y son presentados en moléculas de MHC de clase 1, ¿de acuerdo? La vía de cross-presentación de antígenos es importantísima para la inmunidad antiviral y la inmunidad antitumoral. ¿Ah? Entonces, las dendríticas son las células eficaces, ni siquiera todos los subgrupos de ellas, pero ustedes quédense que son las células eficaces para cross-presentar. Los macrófagos no cross-presentan, por ejemplo. Bueno, lo que le decía, la inmunidad antitumoral y antiviral y la tolerancia a lo propio, por supuesto. Y el asunto principal acá es la regulación del pH del endofagosoma, ¿no? Entonces, yo les decía hoy que acá, en la vía clásica, no se asusten porque esta diapo parece, pero no es tan difícil. En la vía clásica necesitamos acidificar el pH, ¿se acuerdan? pH ácido, se precisaba pH ácido. Sin embargo, en una célula dendrítica, cuando recién entra la partícula y en la primera media hora de fagocitosis, la dendrítica, y solo la dendrítica, logra que su pH sea neutro. Luego, este endofagosoma madura, se va a llamar fagosoma tardío, y va a acidificar. Pero al principio va a ser neutro. Y eso le va a dar a la célula dendrítica, ese poquito tiempo, le va a dar para cross-presentar antígenos. Entonces, esto es un poco así. Esto es un experimento real de un artículo científico en donde los investigadores le dieron de comer partículas a los macrófagos y midieron el pH del fagosoma y a las células dendríticas. Y vieron que en la primera media hora el pH del fagosoma de los macrófagos ya era ácido. Sin embargo, la célula dendrítica era capaz de mantener su pH fagosomal durante 2 horas en niveles fisiológicos de 7 y poquito. ¿De acuerdo? Luego, si este experimento hubiera seguido, este pH cae. Sabemos que cae. Pero, por lo menos en este tiempo, es el que le da a la célula dendrítica para cross-presentar. Por eso no puede, porque no puede mantener pH neutro. El macrófago, chiquitines, es alguien que agarra una proteína, agarra un antígeno, lo destruye, porque lo que quiere hacer es presentarlo y destruir el microbio, por ejemplo. La dendrítica es un poco como más fina, ella va más lejos. Ella presenta, la presta CD8, CD4, etc. El macrófago es como más rápido. ¿Y por qué puede mantener la célula dendrítica el pH fagosomal neutro? Y acá yo les dije que íbamos a volver a ver a la beta-TPasa, a la TPasa polar, que era aquella que tiraba hidrogeniones para adentro, ¿se acuerdan? Que la célula dendrítica... Sí. ¿Quién? Sí. ¿Por qué necesita el pH neutro? Porque si vos no tenés el pH neutro, no podés preparar los antígenos para cargar en MHC clase 1. ¿Te acordás que los antígenos, el pH ácido corta de una manera los antígenos para cargar en MHC clase 2? ¿Ah? Y el pH neutro te determina el corte, el tamaño y el tipo de antígeno que va a ser presentado. ¿Ah? Entonces, ¿quién es responsable del pH neutro? Bueno, la TPasa acidificaba. Ella no es realmente la responsable. Sin embargo, yo les dije hoy que yo tenía una compañera que es la NOX2, la NADPH oxidasa o NOX2, que lo que hace es reducir
a estos hidroquiniones y transformarlo en especies reactivas del oxígeno, lo que hace que el pH aumente. Entonces va a haber un balance y un equilibrio que va a permitir que cuando empieza la fagocitosis, el macrófago ya tiene mucha BATPase. Entonces, de entrada, él ya le va a costar que permanezca el pH neutro, porque la BATPase acidifica. Sin embargo, en las células dendríticas, a los 15 minutos de la fagocitosis, las vesículas que se forman tienen más NOx2 que alcaliniza que BATPase. Llega un momento que se estabiliza y esto es lo que logra el pH neutro. Esto hace que sea ácido porque la BATPase acidifica y esto hace que sea neutro porque la NOx2 frena la BATPase. ¿Tá? Después se pierde, después se van todas las NOx2 y aparecen las BATPase y esto cae. ¿Tá? Pero esa es la razón por la cual las células dendríticas son las únicas que pueden presentar. Bien, entonces, le sumamos un nuevo ítem al esquema general de la presentación de antígenos, en donde de ahora más ustedes saben que esta presentación que se hace por medio de los macrófagos y los linfocitos B, que tampoco cross-presentan, se hace a pH ácido. Y eso tiene un valor fisiopatológico, fisiológico muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué sea así? Porque estos péptidos que fueron presentados en los linfocitos T y CD4 por moléculas de clase 2 fueron cortados y procesados a pH ácido. Van a ir a la periferia y van a reconocer péptidos, el mismo péptido que fue cortado y procesado a pH ácido. Sin embargo, los linfocitos TC8 naive reconocen péptidos que fueron procesados y cortados a pH neutro, y cuando vayan a la periferia, ¿qué van a ir a reconocer? Porque una célula del organismo que no sea un macrófago o una célula dendrítica, ¿cómo tiene el pH? Neutro. Entonces, de gusto el sistema inmune le enseña a reconocer antígenos que fueron procesados en pH neutro, porque acá la célula del epitelio del tracto respiratorio le va a presentar los antígenos que tiene a pH neutro. ¿De acuerdo? Todo tenía una explicación finalmente. ¿Tá? Bien. Y bueno, después queda la última vía, que es la vía donde los antígenos endógenos se presentan en MHC de clase 2, que se conoce como vía de la autofagia. Se llama autofagia porque en realidad la autofagia es una vía fisiológica. Es una vía fisiológica por la cual hay contenido que se vuelve viejo dentro de la célula, y ese contenido del citoplasma tiene que ser o eliminado o recambiado. Esto, en una situación fisiológica, hay proteínas que quedan viejas, que también, como yo les decía hoy, todo lo que quede en el citoplasma flotando de proteínas que la célula no sabe mucho qué es, va a venir a pegarle una marca. Hoy para el proteasoma era la ubiquitina. Para la autofagia es esta molécula que es la LC3, que es parecido. Vieron que acá dice ubiquitin-like conjugation, porque es parecido a la ubiquitinación, pero esta proteína se le va a pegar a esas proteínas viejas y van a haber partes de la membrana plasmática de la célula que se libera el citosol y que va a englobar estas proteínas en lo que se le llaman autofagosomas. Entonces el autofagosoma también se va a unir con un lisosoma que tiene enzimas ácidas que corta y que rompe, y esto finalmente se va a terminar destruyendo, o se van a terminar utilizando los componentes proteicos para otros organelos, ¿tá? Para sintetizar más proteínas, etc. Eso es normal. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces, ¿por qué lo ponemos acá en la presentación de antígenos? Hay veces que los péptidos, ¿tá? Que entren se pueden liberar, ¿tá? En el mismo, los péptidos que entren al autofagosoma, o sea, las proteínas que entraron al autofagosoma, se pueden liberar dentro del mismo compartimento, o sea, del retículo endoplásmico, en donde hay moléculas de MHC de clase 2. Y ahí son cargadas y presentadas a las células como a los linfocitos TCD4. ¿Tá? O sea, si bien esto era fisiológico, es para tener nuevas, o sea, para agarrar material viejo y hacer material nuevo, bueno, en este caso hay veces que entran aquí al retículo y se presentan
a los linfocitos TCD4. Y ustedes me dirán, está bárbaro, pero ¿para qué sirve la presentación por la vía de la autofagia? Bueno, la presentación por la vía de la autofagia la vamos a ver en el teórico de regulación de la respuesta inmune. Sirve porque en el timo hay presentación de antígenos por esta vía, y es muy importante porque en el timo se juega nada más y nada menos educar a los linfocitos T para que reconozcan lo propio y lo no propio. Pero eso lo vamos a ver en la regulación de la respuesta inmune. Bien, entonces, como para redondear todas estas vías y un poco la importancia fisiopatológica. Las células dendríticas son las que presentan antígenos de los linfocitos T naive, que se vuelven efectores. Los macro, esto se da en los órganos linfáticos secundarios. En la periferia los macrófagos presentan antígenos a estos linfocitos T, que los reconocen, que le van a dar propiedades líticas a los macrófagos y que los macrófagos van a poder matar los microbios. Y los linfocitos B también van a presentar sus antígenos a estos linfocitos efectores, que también van a ayudarlos y que van a ayudar en la producción de inmunoglobulinas, en el switch, etc. Entonces de aquí van a ver que, si bien la clase que viene va a ser de activación, después van a tener una clase de mecanismos efectores celulares y otra clase de mecanismos efectores humorales. Entonces, conceptos grandes: restricción por el NHC, eso lo tiene que saber bien. Que todas las células del organismo le presentan el estado de su proteoma, o sea, todo el conjunto de proteínas que tenemos está siendo presentado todo el tiempo al sistema inmune. El proteasoma es lo mismo. Que los linfocitos TCD8 son activados por dendríticas a través de la cross-presentación que se hace hacia el T neutro, y que las dendríticas activan a los linfocitos TCD4 por péptidos procesados a pH ácidos, y que en sus fases efectoras van a activar a macrófagos y a linfocitos B. Y bueno, y si bien la presentación de antígenos es necesaria, porque si no, no habría activación T, no es suficiente, y ustedes el lunes van a ver toda esta sinapsis de activación del linfocito T que empieza con la presentación de antígenos, pero que está lejos de terminar. ¿Preguntas?